4. Aquella vez, lo que vio con los ojos de la imaginación en la oscuridad de los párpados cerrados no fue su cuerpo, sino toda la estancia. Desde luego, allí estaba todavía el centro de mesa, cielos, sí. Jessie Maud Burlingame, aún por debajo de los 40, aún de muy buen ver con su estatura de 1,68 m y sus 56 kilos de peso, sus ojos grises, su pelo castaño rojizo, disimulaba con un reflejo brillante las canas que habían empezado a aparecer en su cabellera y estaba bastante segura de que Gerald no llegó a enterarse. Jessie Maud Burlingame, que se había metido en aquel jaleo sin saber cómo ni por qué. Jessie Maud Burlingame, probablemente ya viuda de Gerald, madre de nadie todavía y encadenada a aquella maldita cama por un par de esposas de policía. Su cerebro proyectó un enfoque imaginario, con distancia focal variable, sobre aquella última parte. Una arruga de concentración surgió entre sus cerrados ojos. 4 grilletes en total, cada uno de los dos pares separados por 15 centímetros de cadena de acero con forro de goma, cada uno con un M17, número de serie, supuso Jessie, grabado en el acero de la placa de la cerradura. Recordaba que Gerald le había dicho, tiempo atrás, cuando el juego era una novedad, que cada par de esposas tenía un sistema de cremallera que permitía ajustar el grillete a la muñeca. También era posible acortar la longitud de las cadenas hasta que las manos del prisionero se encontrasen dolorosamente juntas, muñeca contra muñeca, pero Gerald había permitido que ella dispusiese del máximo de longitud de cadena. ¿Y por qué diablos no?, pensó Jessie ahora. Al fin y a la postre, solo era un juego, ¿verdad, Gerald? Ahora, sin embargo, se repitió la cuestión anterior y volvió a preguntarse si realmente había sido solo un juego para Gerald. ¿Qué es una mujer?, susurró otra voz, una voz extraterrestre, una voz procedente de un pozo de oscuridad que la propia Jessie tenía en su interior. Un sistema de vida para un cono. Vete, conminó el pensamiento de Jessie. Vete, no sirves de ninguna ayuda. Pero la voz extraterrestre desobedeció la orden. ¿Por qué la mujer tiene una boca y un cono?, preguntó, en vez de desaparecer. Para poder mear y gemir al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta, damisela? No. Dada la inquietantemente surrealista cualidad de las respuestas, no tenía ninguna otra pregunta. Giró las manos dentro de los grilletes. La escasa carne de las muñecas rozó contra el acero y Jessie dio un respingo, pero era un dolor secundario y las manos se movieron con bastante comodidad. Gerald podía o no haber creído que la única finalidad de una mujer en la vida era servir como medio de vida para un cono, pero no había apretado las esposas lo bastante como para que le hicieran daño, se habría resistido a ello incluso antes, naturalmente, o así se lo dijo Jessie a sí misma, y ninguna de sus voces interiores se alzó para discutírselo. A pesar de ello, estaban demasiado apretadas para que pudiera sacar las manos. ¿O no? Jessie dio un tirón de prueba. Las esposas se deslizaron hacia arriba por las muñecas a medida que las manos descendían. Después, las pulseras de acero se encajaron firmemente en las junturas de hueso y cartílago, donde las muñecas efectuaban su compleja y maravillosa alianza con las manos. Tiró con más fuerza. El dolor se intensificó mucho. Recordó de pronto el día en que su padre pilló la mano izquierda de Maddie con la portezuela de la vieja ranchera Country Squire. El hombre la deslizó de golpe, sin percatarse de que Maddie, para variar, salía del vehículo por el lado del conductor, en vez de hacerlo por el del pasajero. ¿Qué aullido soltó Maddie? Se rompió algún hueso. Jessie no recordaba el nombre del mismo, pero sí recordaba que Maddie exhibía con orgullo la escayola y declaraba, también tengo roto mi ligamento trasero. Eso divirtió a Jessie Will, porque todo el mundo sabía que el trasero era el nombre científico del culo. Se echaron a reír, más por la sorpresa que en son de burla, pero Maddie no tuvo en cuenta ese detalle y, con cara larga, más oscura que un nubarrón de tormenta, salió disparada a decírselo a mamá. Ligamento trasero, pensó Jessie, mientras aplicaba deliberadamente más presión, a pesar del dolor. Ligamento posterior y radiocubital, o algo así. No importa.
Si consigues librarte de estas esposas, creo que obrarás santamente, querida, y dejarás que un médico se preocupe luego de soldarlos otra vez. Sin prisa, pero sin pausa, fue aumentando la presión, con un solo deseo, que el cerco del grillete se deslizara. Si las esposas descendieran un poco más, con 1 centímetro quizá bastara, con 1,5 centímetros, casi seguro que sí, habría quedado atrás el borde sobresaliente del hueso y solo quedaría entendérselas con el tejido, mucho más flexible. Al menos, en eso confiaba. También había huesos en la base del pulgar, pero se preocuparía de ellos cuando llegase el momento. Tiró con más fuerza, entreabiertos los labios y enseñando los dientes en una mueca de gran dolor y denuedo. Los músculos del brazo le resaltaban ahora formando tenues arcos blancos. El sudor brotó de su frente, de las mejillas, del surco subnasal, incluso. Sacó la lengua y, sin darse cuenta siquiera de lo que hacía, lamió las últimas gotas de ese sudor. El dolor era inmenso, pero no estaba dispuesta a que el dolor la obligase a ceder. Lo único que consiguió fue simplemente comprender que había llegado al punto de máxima tensión que los músculos podían proporcionarle y que las esposas no iban a desplazarse un ápice más de lo que lo habían hecho hasta entonces. Su fugaz esperanza de poder liberarse de las esposas vaciló y murió. ¿Estás segura de que tiraste con todas tus fuerzas? O quizás solo estás engañándote a ti misma por culpa de lo que te duele. No, manifestó, aún sin abrir los ojos. He tirado con toda la fuerza que he podido. De verdad. Pero la otra voz continuó en el aire, ciertamente más vislumbrada que oída, como el signo de interrogación de una viñeta de tebeo. Ya había profundos surcos blancos en la carne de las muñecas, debajo de la eminencia tenar del pulgar, a través del dorso de la mano y sobre las delicadas líneas azules de las venillas inferiores, donde había mordido el acero, y las muñecas seguían latiéndole dolorosamente, incluso aunque había dejado de tirar y tenía las manos levantadas, cogidas a las tablas de la cabecera de la cama. Oh, Dios, articuló, estremecida y temblona la voz. Esto no es precisamente ir de juerga. Había tirado con todas sus fuerzas. ¿De veras? No importa, pensó, con la vista levantada hacia los trémulos reflejos del techo. No importa y voy a decirte por qué. Si hubiese podido tirar todavía con más fuerza, lo que le ocurrió a la muñeca izquierda de Maddie cuando la pilló la portezuela del coche me habría pasado a mí en las dos, se habrían fracturado los huesos, los ligamentos posteriores se habrían roto como tiras gomas y las cosas esas radiocubitales habrían estallado igual que patos de arcilla en una caseta de tiro. Lo único que hubiera cambiado habría sido que, en vez de estar aquí tendida, encadenada y sedienta, estaría aquí tendida, encadenada, sedienta y con las muñecas rotas, de propina. Y, encima, se me hincharían. A mí me parece lo siguiente, Gerald murió antes de tener oportunidad de saltar a la silla, pero al mismo tiempo me jodió bien y a modo. Vale, veamos, ¿qué otras opciones hay? Ninguna, declaró Burlingame, en el tono llorica de la mujer que acaba de estallar en lágrimas y desmoronarse completamente. Jessie esperó a ver si la otra voz, la de Ruth, irrumpía con una opinión. No lo hizo. Que Jessie supiera, Ruth lo mismo podía estar remoloneando alrededor del refrigerador de agua de la oficina con todos los demás chalados. De cualquier modo, la renuncia de Ruth dejaba a Jessie sola ante el peligro. Así que, muy bien, me defenderé sola, pensó. ¿Qué voy a hacer en cuanto a las esposas, ahora que ya he comprobado que es imposible escurrirse de ellas? ¿Qué puedo hacer? Hay 2 grilletes en cada una de las esposas, aventuró en tono titubeante la voz joven, la voz para la que aún no había encontrado nombre. Has intentado librarte de los que te rodean las manos y no funcionó, pero ¿qué hay de los otros? Los que están enganchados a las columnas de la cama. ¿Has pensado en ellos? Jessie apoyó la nuca en la almohada y arqueó el cuello para poder echar un vistazo a las tablas y a los postes de la cabecera de la cama. La verdad es que mirarlos en aquella postura, al revés, apenas le permitía verlos. La cama era más pequeña que los modelos de matrimonio, pero un poco más grande que las cameras.
Tenía uno de aquellos nombres de fantasía, tamaño, bufón de la corte, o, gran dama a la expectativa, pero, con los años, a Jessie le resultaba cada vez más difícil estar al corriente respecto a tales cosas, no sabía si llamarlo sentido común o senilidad galopante. De cualquier modo, la cama sobre la que se encontraba había resultado bastante adecuada para follar, aunque era un poco pequeña para que ambos pudiesen compartirla cómodamente durante toda la noche. Para Gerald y ella no constituyó ningún inconveniente, ya que llevaban 5 años durmiendo en camas separadas, tanto allí como en su domicilio de Portland. La decisión había sido de Jessie, no de él. Se hartó de los ronquidos del esposo, que cada vez eran más fuertes. En las raras ocasiones en que en la casa de verano se quedaban invitados a pasar la noche, Jessie y Gerald dormían juntos, incómodamente en aquella habitación, pero, si estaban solos, no compartían la cama más que cuando disfrutaban del sexo. De cualquier modo, el que Gerald roncase no fue el verdadero motivo por el que Jessie impuso la separación nocturna, solo fue el argumento más diplomático. La verdadera razón había sido olfativa. Jessie empezó por encontrar primero desagradables y después insoportables las emanaciones que el sudor de su esposo despedía por la noche. Incluso aunque se duchara antes de meterse en la cama, a las 2 de la madrugada ya surgía por los poros de la piel la hediondez agria del whisky. Hasta aquel año, la norma consistió en sesiones de sexo crecientemente rutinarias, seguidas de un periodo de modorra, que para Jessie era la parte favorita de todo el asunto, después de cada una de las cuales, Gerald tomaba una ducha y se iba. A partir de marzo, sin embargo, hubo ciertos cambios. Los pañuelos y las esposas, en particular estas últimas, parecían dejar exhausto a Gerald, como si actuasen con un estilo de viejo misionero del sexo que nunca tuvo, y con frecuencia se quedaba profundamente dormido junto a ella, hombro con hombro. A Jessie no le importaba, casi todos aquellos encuentros solían celebrarse por la tarde y, entonces, el sudor de Gerald olía como en la primera época y no al whisky con agua de los últimos tiempos. Y tampoco roncaba mucho, ahora que caía en ello. Pero todas aquellas sesiones, todas aquellas primeras sesiones con pañuelos y esposas, ocurrieron en el domicilio de Portland, pensó. Pasábamos aquí el mes de julio prácticamente completo y una parte del de agosto, pero en las ocasiones en que hacíamos el amor, no fueron muchas, pero sí algunas, fue sexo del antiguo, tipo carne asada y puré de patatas, Tarzán encima, Jane debajo. Hasta hoy no habíamos jugado aquí a esto. Ahora me pregunto, ¿por qué? Probablemente era debido a las ventanas, demasiado altas y poco propicias a las cortinas. Nunca se decidieron a cambiar los cristales por otros de lámina reflectante, que no dejaran ver el interior, aunque Gerald se pasaba el día diciendo, ahora mismo pongo manos a la obra, bueno. Ahora mismo, y hasta hoy, remató, y Jessie bendijo su tacto. Y tienes razón, lo más seguro es que fuesen las ventanas, al menos en muy buena parte. A Gerald no le habría hecho ninguna gracia que Fred Laglan o Jamie Brooks, al volante de sus automóviles, se presentasen de improviso para preguntarle si quería ir a jugar 9 hoyos de golf y se encontraran con que se estaba follando a la señora Burlingame, a la que acababa de encadenar a los barrotes de la cama con un par de esposas Crew. Una noticia así probablemente se difundiría lo suyo. Fred y Jamie son buenos muchachos, supongo. Un par de sujetos vomitivos, si vale mi opinión, intervino Ruth agriamente, pero son humanos, claro, y una historia así resulta demasiado buena para dejar de contarla. ¿Y hay algo más, Jessie? Jessie no la dejó acabar. No era un pensamiento que deseara oír articulado por la agradable pero desesperanzadoramente remilgada voz de la santa esposa. Cabía la posibilidad de que Gerald no le hubiese propuesto nunca practicar allí aquel juego porque temiese que algún tipo chiflado asomase la cabeza. ¿Qué tipo? Bueno, pensó Jessie, digamos que tal vez una parte de Gerald creyese de verdad que una mujer solo era un sistema de vida para un cono, y que otra parte de él, que pudiéramos considerar de mejor naturaleza, a falta de un término más claro, lo sabía. Esa parte quizá temiera que las cosas se desmandaran.
Al fin y al cabo, no era eso lo que había ocurrido. Era una idea difícil de discutir. Si el verbo desmandarse no encajaba en el concepto, Jessie desconocía que otro pudiera resultar más apropiado. Le asaltó un ramalazo de tristeza melancólica y tuvo que resistir el apremiante impulso de lanzar una mirada hacia el sitio donde yacía Gerald. No estaba muy segura de si sentía o no pena por su extinto marido, pero sabía que de haber allí aflicción latente, no era el momento de conjurarla. Sin embargo, tampoco dejaba de ser bonito evocar algo bueno acerca del hombre con el que había convivido tantos años, y el modo en que a veces se quedaba dormido junto a ella después de la cópula era un buen recuerdo. A Jessie no le gustó lo de los pañuelos y había llegado a odiar las esposas, pero la encantaba mirar a Gerald mientras iba y venía, le complacía observar cómo se suavizaban las arrugas de su enorme semblante rosado. Y, en cierto modo, Gerald estaba en aquel momento dormido junto a ella, ¿no era así? La idea puso hielo en la carne de la parte superior de los muslos, en el punto donde caía la decreciente banda de rayos de sol. Desechó aquel pensamiento, o intentó hacerlo, y volvió a examinar la cabecera de la cama. Las columnas estaban encajadas a ambos lados del travesero y los brazos de Jessie se extendían en cruz, en una postura que no resultaba incómoda, particularmente porque las cadenas de las esposas le permitían mover las muñecas cosa de 15 centímetros. 4 tablas horizontales unían los postes. También eran de caoba y tenían labradas sencillas pero agradables formas ondulantes. Gerald sugirió una vez grabar las iniciales de ambos en la plancha central, dijo que conocía a un hombre de Tasmoreglen al que le haría feliz acercarse en su coche a la casa y hacerlo, pero Jessie lanzó un jarro de agua fría sobre la propuesta. En su opinión, era algo ostentoso y peregrinamente infantil, algo propio de novios adolescentes que tallaran pequeños corazones en sus mesas de la sala de estudios. El estante encima de la cabecera se encontraba a la suficiente altura como para evitar que, caso de incorporarse bruscamente, la cabeza de una chocase con él. Sobre dicho estante se encontraba el vaso de agua de Gerald, un par de libros en edición de bolsillo que dejaron en el verano y unos cuantos potes y tubos de cosméticos. También llevaban allí desde el verano y lo más probable sería que los potingues se hubieran secado. Una auténtica vergüenza, a una mujer esposada a la cama, nada le anima más y le da más confianza que un poco de colorete rosa silvestre de las revistas femeninas lo dicen. Jessie levantó despacio las manos, con los brazos trazando un ligero ángulo, a fin de que los puños llegaran a la parte inferior del estante. Mantuvo la cabeza echada hacia atrás, deseosa de ver qué ocurría en el extremo de las cadenas. Los grilletes del otro lado se cerraban alrededor de las columnas, entre el segundo y el tercer travesaño. Cuando Jessie alzó los puños, como una mujer que realizase ejercicios en un banco levantando una invisible barra con pesas, las esposas se deslizaron por los postes hasta llegar a la tabla siguiente. Si pudiera quitar aquella tabla, y la que estaba encima, entonces todo sería cuestión, simplemente, de sacar los grilletes por el remate de las columnas. Boila. Tal vez demasiado bonito para ser verdad, tesoro, demasiado fácil para ser verdad, pero igual puedes darle un tiento, a ver. De todas formas, es un modo como otro cualquiera de pasar el rato. Cerró las manos sobre la grabada tabla horizontal que impedía que subieran más los grilletes cerrados alrededor de los postes de la cama. Respiró hondo, contuvo el aliento y luego alzó los brazos con brusco impulso. Fue un tirón lo bastante fuerte como para hacerla comprender que el camino estaba bloqueado, era como pretender arrancar una varilla de hierro de las que forman la estructura interior de las paredes de hormigón. No logró que cediese un solo milímetro. Podría pasarme 10 años dando tirones a esta hija de puta y ni siquiera se movería, así que de arrancarla del poste, nada, pensó Jessie, y dejó caer las manos, hasta la posición desmayada anterior, sujetas por las cadenas de las esposas. Se le escapó un gritito crispado. A ella misma le sonó como el graznido de un cuervo sediento. ¿Qué voy a hacer?, preguntó a los reflejos del techo y, por último, de sus ojos brotaron lágrimas de miedo y desesperación. ¿Qué diablos voy a hacer? Como si respondiese a sus preguntas, el perro empezó de nuevo a ladrar y, en esa ocasión,
se oyó tan próximo que el susto arrancó a Jessie un grito sobresaltado. Lo cierto es que el ladrido parecía haber sonado ante la ventana que daba al este, en el camino de acceso a la casa. 5. El perro no estaba en la avenida que conducía a la casa, se encontraba incluso más cerca. La sombra que se alargaba sobre el asfalto, desde el parachoques delantero del Mercedes, decía que el animal estaba en el porche posterior. Aquella sombra estirada y rastreante parecía pertenecer a un monstruoso can de barraca de feria. Jessie no quería ni verla. No seas tan condenadamente estúpida, se reprendió. La sombra tiene ese aspecto solo porque el sol se encuentra muy bajo. Ahora, abre la boca y haz algún ruido, muchacha, al fin y al cabo, tampoco es obligatorio que ese bicho sea un perro vagabundo. Cierto, puede que en alguna parte de aquel cuadro hubiese un amo, pero Jessie no confió mucho en ello. Supuso que el contenedor de basura, protegido por una cubierta de alambre y adecuado cerca de la puerta, atrajo al perro a la parte trasera de la casa. Imán de mapaches, había llamado siempre Geral a aquella limpia y pequeña construcción con cubierta de tablillas de cedro y tapadera con doble picaporte. En aquella ocasión había atraído a un perro, en vez de a un mapache, eso era todo, un perro perdido, casi con absoluta certeza. Un chucho mestizo, mal alimentado y al que la suerte ha puesto en las últimas. A pesar de todo, ella tenía que intentarlo. Chilló. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda. ¿Hay alguien ahí? Automáticamente, el perro dejó de ladrar. Su sombra distorsionada y arácnida se agitó, dio media vuelta, avanzó, y volvió a inmovilizarse. Durante el viaje desde Portland, Geral y ella se comieron sendos bocadillos, enormes y grasientos combinados de queso y salami, y lo primero que hizo Jessie al llegar fue recoger todas las migas y envoltorios y arrojarlos al cubo de la basura. El suculento olor de la carne y de la grasa debió de ser lo que atrajo al animal indudablemente, fue también lo que le retuvo, impidiéndole salir huyendo rumbo a la arboleda al oír la voz de la mujer. Aquellos efluvios eran más fuertes que los impulsos de su corazón asilvestrado. ¡Socorro!, gritó Jessie, y una parte de su cerebro intentó decirle que probablemente gritar sería un error, que lo único que conseguiría con ello iba a ser destrozarse la garganta y aumentar su aspereza y su sed, pero la voz de esa advertencia no tuvo la más remota posibilidad de hacerse oír. Jessie se había dejado envolver por las emanaciones de su propio miedo, un olor que para ella era tan fuerte e irresistible como lo era para el perro el de las sobras de los bocadillos. La condujo rápidamente a un estado que rebasaba el de simple pánico para entrar en una especie de enajenación mental transitoria. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! 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 Al final se le quebró la voz y volvió la cabeza hacia la derecha todo lo que pudo, adherido al rostro y a la frente el enmarañado pelo, húmedo de sudor, saltones los ojos. El miedo de encontrarse encadenada y desnuda, con el marido muerto en el suelo, junto a ella, había dejado incluso de ser un factor casual en el conjunto de sus pensamientos. Aquel nuevo ataque de pánico era como una especie de misterioso eclipse mental, se filtraba a través de la brillante luz de la razón para permitirle vislumbrar las más terribles posibilidades, hambre y sed conducentes a la locura, convulsiones, muerte. Ella no era Heather Locklear ni Victoria Principal, y aquella situación tampoco era la escena creada para un telefilme de tensión destinado a la red estadounidense de televisión por cable. Allí no había cámaras, ni focos, ni un director que ordenara, corten. Aquello estaba sucediendo de verdad y, si no se presentaba alguien que pudiera interrumpirlo, seguiría ocurriendo hasta que Jessie Burlingame dejase de existir como forma de vida humana. Lejos de preocuparle las circunstancias en que se produjera su atención, Jessie había llegado a un punto en el que acogería con lágrimas de gratitud la llegada de Maury Povich y todo el equipo de filmación de A Current Affair. Pero nadie respondió a sus frenéticos chillidos, ningún guarda que se hubiese acercado a echar un vistazo a las casas próximas al lago, ningún fisgón habitante de la zona que anduviera paseando con su perro,
acaso tratando de descubrir cuál de sus vecinos cultivaba marihuana entre los susurrantes pinares, y, ni mucho menos, Maury Povich. Solo aquella larga y extrañamente inquietante sombra, que la hacía pensar en un antinatural perro araña y cuyo cuerpo se balanceaba sobre 4 patas delgadas y febriles. Jessie aspiró una profunda y estremecida bocanada de aire e intentó restablecer el dominio de su espantadizo cerebro. Tenía la garganta seca y ardiente, la nariz incómodamente húmeda y taponada por las lágrimas. ¿Y ahora qué? Lo ignoraba. La decepción latía en su cabeza, una desilusión demasiado grande para permitirle concebir la menor idea constructiva. De lo único que estaba completamente segura era de que el perro no iba a servirle de nada, permanecería allí quieto, en el porche de atrás, para acabar marchándose, en cuanto comprendiese que lo que le había atraído hasta aquel punto estaba fuera de su alcance. Jessie emitió un grito triste, en tono bajo, y cerró los ojos. A través de las pestañas rezumaron y se deslizaron lentamente por las mejillas unas cuantas lágrimas. Bajo los últimos rayos del sol vespertino, parecían gotas de oro. ¿Y ahora qué? Repitió Jessie la pregunta. Fuera, el viento seguía soplando, arrancando murmullos a los pinos y obligando a dar golpes a la puerta mal cerrada. ¿Y ahora qué, santa esposa? ¿Y ahora qué, Ruth? ¿Y ahora qué, parásitos y ovnis diversos? Alguno de vosotros, cualquiera de vosotros tiene una idea. Estoy sedienta, necesito hacer país, mi marido está muerto y el único ser que me acompaña es un perro vagabundo de los bosques cuyo concepto del paraíso son las sobras de un bocadillo triple de queso y salami, de la casa Amaatou, de Gouram. No tardará en comprender que ese olor está tan cerca del paraíso como lejos está el de alcanzarlo y entonces decidirá largarse. Así, ¿ahora qué? No hubo respuesta. Todas las voces interiores habían enmudecido. Mal asunto al menos, eran una compañía, pero el pánico también había desaparecido, dejándole solo una especie de mal sabor metálico, y eso era bueno. Dormiré un poco, pensó, sorprendida ante la circunstancia de que pudiera hacerlo si lo deseaba. Dormiré un rato y, cuando me despierte, quizá tenga alguna idea. Como mínimo, me habré apartado de esto durante cierto tiempo. Empezaron a alisarse las minúsculas arrugas que la tensión había trazado en los extremos de sus cerrados ojos, así como las del entrecejo, bastante más profundas. Notó que el sueño se disponía a llevársela. Con una sensación de alivio y agradecimiento se dejó ir hacia aquel refugio de dignidad. Cuando llegó el siguiente ramalazo de viento le pareció lejano, y aún le sonó todavía más distante el ruido de los portazos, bam bam, bam bam, bam. La respiración de Jessie, que había estado haciéndose más lenta y profunda a medida que se hundía en el adormilamiento, se interrumpió de pronto. La mujer abrió los ojos de golpe. Lo único que sintió durante aquellos primeros segundos de desorientación, recién y bruscamente arrancada de un sueño que ya tenía a su alcance, fue una especie de desconcertado resentimiento, casi lo había conseguido, maldita sea, y entonces, aquella condenada puerta, ¿qué pasaba con aquella condenada puerta? Sí, ¿qué le ocurría? La dichosa puerta había interrumpido su doble van, eso era lo que le ocurría. Como si esa idea las hubiese dado vida, Jessie oyó las uñas del perro chasquear sobre el suelo de la entrada. El animal perdido había franqueado el umbral de la puerta mal cerrada. Estaba dentro de la casa. La reacción de Jessie fue instantánea e inequívoca. «Sal de aquí», gritó, sin darse cuenta de que la tensión confería a su voz un tono de sirena ronca. «Lárgate, hijo de puta. ¿No me oyes? Sal de mi casa inmediatamente». Se interrumpió, desorbitados los ojos, acelerada la respiración. Parecía tener la piel entrecruzada por una red de alambres de cobre por los que circulaba una corriente eléctrica de baja tensión, 2 o 3 capas zumbaban y se deslizaban por la superficie. Tuvo la remota sensación de que los pelos de la nuca se le habían erizado como púas de puerco espín. La idea de dormir había desaparecido completamente del mapa. Oyó sobresaltada el primer roce de las uñas del perro, que escarbaban en el piso de la entrada, luego, silencio.
Debo de haberlo ahuyentado. Probablemente salió otra vez por la puerta. Quiero decir que a un chucho vagabundo como ese sin duda le asustan las personas y las casas. Difiero totalmente, querida, manifestó la voz de Ruth. Sonaba impropiamente dubitativa. No veo su sombra en el camino. Claro que no la ves. Seguramente ha rodeado la casa para volver a meterse en el bosque. O tal vez se fue por el lago. Debe de llevar encima un susto de muerte y puede que corra como alma que lleva el diablo. ¿No te parece lógico? La voz de Ruth no contestó. Tampoco dijo nada la de, aunque, en aquel momento, a Jessie le hubiera gustado que hablase cualquiera de ellas. Lo ahuyenté, dijo. Estoy segura. Pero continuó tendida inmóvil allí, aguzado el oído al máximo, sin captar ruido alguno aparte los latidos de la sangre en las orejas. Al menos, de momento. 6. No lo había ahuyentado. El animal tenía miedo de las personas y de las casas, en eso no se había equivocado Jessie, pero la mujer subestimó la desesperación del perro. Su antiguo nombre, Príncipe, resultaba ahora espantosamente irónico. En las largas y famélicas rondas efectuadas durante aquel otoño alrededor del lago Casguacamac había tropezado ya con muchos grandes contenedores de basura como el de los Burlingame, lo que le indujo a desdeñar enseguida el olor a queso, salami y aceite de oliva que despedía aquel. El aroma era toda una tentación, pero las amargas experiencias anteriores habían enseñado al antiguo príncipe que el origen que lo producía no se encontraba a su alcance. Sin embargo, había otros olores, llegaban al olfato del perro cada vez que el viento dejaba abierta la puerta trasera. Aquellas emanaciones eran más débiles que las procedentes del contenedor y su origen estaba dentro de la casa, pero resultaban demasiado buenas para pasarlas por alto. El perro sabía que lo más probable era que apareciesen unos amos vociferantes que le perseguirían y le propinarían patada tras patada con aquellos extraños y duros pies, pero los olores eran más intensos que su miedo. Una cosa hubiera contenido su hambre terrible, pero el animal aún no sabía nada de las armas de fuego. Las cosas cambiarían si viviese hasta la temporada del ciervo, pero aún faltaban 15 días para eso y los amos gritadores, con sus pies que harían tanto daño era lo peor que, de momento, podía imaginar el perro. Cruzó el umbral cuando el viento volvió a abrir la puerta y trotó por la entrada, pero sin aventurarse mucho. Estaba listo para emprender una rápida retirada en el instante en que surgiese la amenaza de un peligro. Los oídos le informaron de que el habitante de aquella casa era un amo hembra, la cual conocía perfectamente la presencia del perro, puesto que le había gritado. Pero lo que el chucho extraviado percibió en la voz del amo hembra no fue cólera, sino miedo. Tras su primer respingo hacia atrás, impulsado por el susto, el perro se mantuvo firme. Permaneció a la espera de que otro amo uniese su voz a los gritos del amo hembra o llegase corriendo hacia él, pero en vista de que no ocurría así, el antiguo príncipe alargó el cuello y olfateó el aire ligeramente viciado de la casa. Primero se desvió hacia la derecha, en dirección a la cocina. De esa dirección le habían llegado los soplos de efluvios que el batir de la puerta dispersaba luego. Eran olores secos, pero agradables, mantequilla de cacahuete, galletas RY crisp, pasas, cereales. Este último olor procedía de una caja de ca especial que estaba en uno de los armarios. Un ratón de campo había roído un agujero en el fondo de la caja. El perro avanzó un paso en esa dirección, pero luego volvió la cabeza hacia el otro lado, para asegurarse de que ningún amo se deslizaba sigilosamente por allí. Con frecuencia, los amos chillaban, pero a veces también se movían con astucia. No había nadie en el pasillo que conducía a la izquierda, pero el perro captó un olor mucho más fuerte procedente de esa dirección, un olor que provocó terribles retortijones anhelantes en su estómago. La mirada del animal recorrió el pasillo y en sus ojos apareció un fulgor, mezcla demencial de deseo y temor. El hocico retrocedió como una estera que se enrollase hacia atrás y el labio superior subió y bajó en un gruñido nervioso y espasmódico que reveló el centelleo de sus pequeños dientes blancos. Soltó un chorro de impaciente orina, que regó el suelo y marcó el vestíbulo, y toda la casa, convirtiéndolo en su territorio. El ruido fue tan tenue y duró tan poco tiempo que ni siquiera los azuzados oídos de Jessie pudieron captarlo. Lo que el perro había olido era sangre.
Un efluvio fuerte y peligroso. Al final, el hambre desesperada del perro inclinó el fiel de la balanza, era cuestión de comer pronto o morir. El antiguo príncipe echó a andar despacio pasillo adelante, hacia el dormitorio. A medida que avanzaba, el olor se hacía más intenso. Era sangre, desde luego, pero sangre prohibida. Era la sangre de un amo. A pesar de todo, aquel olor, un olor demasiado exquisito e irresistible para rechazarlo, se había metido en el pequeño y agobiado cerebro del perro. Continuó avanzando y, al acercarse a la puerta del dormitorio, empezó a gruñir. 7. Jessie oyó el repiqueteo de las uñas del perro y comprendió que el animal seguía dentro de la casa y se acercaba al dormitorio. La mujer prorrumpió en chillidos. Se daba perfecta cuenta de que eso era probablemente lo peor que una persona podía hacer, iba en contra de todos los consejos que escuchó siempre, los cuales afirmaban que, ante un animal potencialmente peligroso, no se debe manifestar miedo, pero le era imposible evitarlo. Tenía una idea bastante clara acerca de lo que impulsaba al perro vagabundo a dirigirse a la alcoba. Levantó las piernas y, simultáneamente, aprovechó las esposas para tirar de su cuerpo hacia la cabecera de la cama. Mientras ejecutaba la maniobra, sus ojos no se apartaron un segundo de la puerta del pasillo. Oía ya gruñir al perro. Aquel ruido soltó de modo incontrolable las funciones intestinales de Jessie, que notó la humedad cálida de la diarrea. El perro se detuvo en el umbral. Las sombras habían empezado a concentrarse allí y, para Jessie, el animal no era más que una forma ambigua pegada al suelo, no era un chucho grande, pero tampoco un caniche o un chihuahua. El sol reflejaba dos medias lunas de color amarillo-naranja, eran los ojos. Vete. Le conminó Jessie a voz en cuello. Lárgate. Fuera. Aquí, no eres bien recibido. Decir aquello era ridículo, pero, dadas las circunstancias, que no sería ridículo. Pensó, antes de darme cuenta, le estaré pidiendo que me acerque las llaves de encima del tocador. Se produjo cierto movimiento en los cuartos traseros de la figura envuelta en sombras detenida en el umbral, había empezado a mover la cola. En algunas novelas sentimentales para jovencitas, eso probablemente hubiera significado que el perro vagabundo confundía la voz de la mujer tendida en la cama con la de algún amo apreciado, pero perdido mucho tiempo atrás. Jessie conocía mejor el paño. Los perros no mueven la cola solo cuando están contentos, los perros, igual que los gatos, también la mueven cuando están indecisos, cuando tratan de evaluar una situación. Aquel chucho ni siquiera se inmutó al oír la voz de la mujer, pero tampoco tenía suficiente confianza como para adentrarse en la penumbrosa habitación. Todavía no, al menos. El antiguo príncipe no sabía nada acerca de las armas de fuego, pero había aprendido duras lecciones durante el mes y medio, más o menos, transcurrido desde aquel último día de agosto. El día en que el señor Don Charles Sutlin, abogado de Braintree, Massachusetts, prefirió abandonarlo para que muriese en el bosque, antes que volver con él a casa y pagar un impuesto canino combinado, municipal y estatal, de $70. En opinión de Charles Sutlin, $70 era un taco de boletos bastante grueso por un chucho que no pasaba de ser un simple Heinz 57. Un taco demasiado grueso. Charles Sutlin se había comprado un motovelero el pasado mes de junio, de acuerdo, una adquisición cuyo importe alcanzaba las 5 cifras, y uno podía argumentar que tal vez algo no le funcionase bien en la cabeza, si se comparaba el precio del barco con la tarifa del impuesto sobre perros, claro. Uno podía argumentar eso, cualquiera podía hacerlo, pero esa no era realmente la cuestión. La cuestión era que la del motovelero había sido una compra planificada. Aquella adquisición particular permaneció más de 2 años en el viejo tablero de dibujo de Sutlin. El perro, por su parte, fue una compra improvisada, hecha impulsivamente en Harlow, en un puesto de hortalizas de los que se montan junto a la calzada. Jamás se le hubiera ocurrido comprarlo, de no llevar a su hija consigo y de no haberse enamorado la niña de aquel chucho. Ese, papá. Señaló la criatura. El que tiene la mancha blanca en la nariz, el que está ahí, de pie, como un pequeño príncipe. Así que le compró el perro. Nadie podría decir nunca que no sabía hacer feliz a su hijita, pero 70 pavos,
quizá 100 en el caso de que a Príncipe le clasificaran como perro grande, clase B, era un montón de pasta, sobre todo si se tenía en cuenta que estaban refiriéndose a un chucho que no disponía de un solo documento que certificase su genealogía, su raza. Demasiada tela, fue la conclusión a la que había llegado el señor don Charles Sutlin, cuando cerró su casita de campo junto al lago, que no volvería a abrir hasta la temporada del año siguiente. Trasladarlo a Braintree en el asiento trasero del Saab sería también un fastidio, se mearía por todas partes, incluso puede que vomitara o se cagara encima de las alfombras. Supuso que podría comprarle una caseta Bari, pero el precio mínimo de aquellas monadas era de $29,95, y a partir de ahí, hacia arriba. De todas formas, un can del tipo de Príncipe no sería feliz en una perrera. Disfrutaría más viviendo libre y salvaje, con todos los bosques que se extendían hacia el norte convertidos en reino suyo. Sí, eso es, se había dicho Sutlin aquel último día de agosto, mientras detenía el automóvil en una zona desierta del camino de y camelaba al perro para que abandonase el asiento posterior. El viejo Príncipe tenía alma de vagabundo feliz, bastaba echarle un buen vistazo para darse cuenta de ello. Sutlin no era ningún imbécil y una parte de su mente sabía que aquellos alegatos eran basura egoísta, pero a otra parte de ese mismo cerebro le entusiasmaba tal idea y, cuando volvió a subir al coche y arrancó, dejando a Príncipe al borde de la carretera y con la vista en el automóvil que se alejaba, se puso a silbar el tema de Nacido Libre. De vez en cuando, alternaba el silbido de la música con el canto de la letra, Nacido Libre, para seguir a tu corazón. Durmió bien aquella noche, sin dedicar un solo pensamiento a Príncipe, que pronto sería el antiguo Príncipe, el cual pasó aquella misma noche hecho un ovillo debajo de un árbol caído, muerto de frío y de hambre, despierto y gimiendo de miedo cada vez que ululaba un búho o se movía algún animal entre los árboles. Ahora, el perro al que Charles Sutlin soltó para que protagonizara el tema de Nacido Libre se erguía en el umbral de la alcoba de matrimonio de la casa de verano de los Burlingame. La casa de campo de los Sutlin estaba en el extremo del lago más distante y las dos familias nunca llegaron a tratarse, aunque en el curso de los 3 o 4 veranos últimos habían intercambiado superficiales inclinaciones de cabeza en el muelle de botes del pueblo. Tenía la cabeza gacha, los ojos abiertos y los pelos erizados. No se daba cuenta de su continuo gruñido, toda su concentración se proyectaba sobre el cuarto. De un modo profundo e instintivo comprendía que el olor de la sangre arrasaría todo propósito de cautela. Antes de que ello ocurriera debía asegurarse de manera completa y absoluta de que podía lanzarse sin temor a caer en una trampa. Malditas las ganas que tenía de que le sorprendiesen amos de pies duros y capaces de hacer daño, o amos de los que cogían pequeñas piezas duras del suelo y se las arrojaban. «Vete», intentó gritar Jessie, pero su voz no pasó de ser un sonido débil y tembloroso. Chillando no iba a conseguir que el perro se marchara, el muy cabrón se daba cuenta de que ella no podía levantarse de la cama y lastimarlo. Esto no está pasando, pensó Jessie. ¿Cómo es posible, cuando apenas hace unas horas iba en el asiento del Mercedes, con el cinturón de seguridad alrededor del cuerpo, escuchaba la cinta de los Rainmakers y me recordaba que debía comprobar qué películas echaban en los cines de Mount Valley, por si decidíamos pernoctar allí? ¿Cómo puede haber muerto mi marido, cuando hace tan poco que estábamos cantando a coro, junto con Bob Balkenhorst? Otro verano, otra oportunidad, otro idilio, entonábamos. La sabíamos entera porque es una canción estupenda y, dado el caso, ¿cómo es posible que Gerald esté muerto? ¿Cómo pueden haber cambiado tanto las cosas en tan poco espacio y tiempo? Lo siento, chicos, pero esto tiene que ser un sueño. Resulta demasiado absurdo para que sea realidad. El perro abandonado se aventuró despacio por el cuarto, rígidas de precaución las patas, caída la cola, de par en par los ojos, echados hacia atrás los labios para dejar al descubierto el complemento de una dentadura intacta. Aquel animal no sabía nada de conceptos tales como el del absurdo. El antiguo príncipe, con el que la niña de 8 años Catherine Sutlin había jugado alegremente, al menos hasta que logró que para su cumpleaños le regalasen una muñeca repollo, llamada Marnie, y perdió temporalmente algo de su interés por el animal, era en parte perro cobrador y en parte pastor escocés, una mezcla de razas, aunque distaba mucho de ser mestizo. Cuando Sutlin lo abandonó en el camino el último día de agosto,
pesaba más de 36 kilos y su pelaje era lustroso y brillante, con una bastante atractiva mezcla de negro y castaño, animada por una mancha blanca, como una especie de babero sobre el pecho y bajo el hocico. Ahora debía de andarse por los 18 kilos escasos y si una mano se deslizara por su costado notaría la protuberancia de cada una de las costillas, por no mencionar el rápido y febril latido del corazón. La piel deslucida, manchada de barro y llena de lampazos. Una rosácea cicatriz a medio curar, recuerdo del aterrador desgarro que le produjo el alambre espinoso cuando pasó por debajo de una cerca, zigzagueaba por una de sus caderas y unas cuantas púas de puerco espín sobresalían de su hocico como barbas retorcidas. Había encontrado al roedor muerto debajo de un tronco, cosa de 10 días antes, pero renunció a él cuando se le clavaron las primeras púas. Estaba hambriento, pero no desesperado, todavía. Ahora estaba hambriento y desesperado. Su última comida, 2 días atrás, fueron unos desperdicios agusanados que encontró en una bolsa de basura que alguien había tirado a la cuneta de 117. El perro que tan rápidamente aprendió a devolver a Catherine Sutlin la pelota de goma roja que la niña arrojaba por el suelo del pasillo o del vestíbulo estaba ahora literalmente muriéndose de hambre. Sí, pero allí mismo, en el suelo, frente a sus ojos, había kilos y kilos de carne fresca, grasa y huesos llenos de suculentos tuétanos. Era como un regalo del dios de los perros vagabundos. El en otro tiempo encanto mimado de Catherine Sutlin continuó acercándose al cadáver de Gerald Burlingame. 8. Esto no va a ocurrir, se dijo Jessie. No es posible que suceda, así que, tranquila. Se repitió eso mismo una y otra vez, hasta que el lado izquierdo de la cama le impidió ver la mitad superior del cuerpo del perro extraviado. La cola se agitó con más energía que nunca y se produjo un sonido que Jessie reconoció enseguida, el de un perro que bebe en un estanque en un día de verano. Salvo que no era exactamente igual. Este era más áspero, en cierto modo, no era del todo el típico chapoteo de una lengua que da lametazos al agua. Jessie contempló fijamente los rápidos movimientos de la cola y vio repentinamente con la imaginación lo que el ángulo de la cama evitaba que vieran los ojos. Aquel perro vagabundo, con su piel moteada de lampazos y sus ojos cansinos y desconfiados estaba lamiendo la sangre de la clareada cabellera de su esposo. No. Jessie levantó las posaderas y giró las piernas para sacarlas de la cama. Apártate de él. Fuera de ahí. Agitó los pies y uno de los talones rozó las protuberancias de la columna vertebral del perro. El animal retrocedió instantáneamente y levantó el hocico, tan abiertos los ojos que pudieron verse en ellos los delicados círculos blancos. Al separar las mandíbulas, la declinante luz de la tarde cayó sobre unas hebras de saliva, como de tela de araña, que iban de los incisivos superiores a los inferiores y parecían hilos de oro. Adelantó repentinamente la cabeza hacia el pie desnudo de Jessie. La mujer lo retiró, al tiempo que soltaba un grito y sentía en la piel la humedad cálida del aliento del perro. Pero salvó los dedos. Dobló de nuevo las piernas por debajo del cuerpo sin darse cuenta de que lo hacía, sin oír los gritos de protesta que emitían los músculos de los agotados hombros, sin percatarse de que las articulaciones de sus huesos se plegaban de mala gana. El perro la miró durante un momento más, sin dejar de gruñir, ni de amenazarla con los ojos. Aquellos ojos decían: hagamos un trato, señora. Usted a lo suyo y yo a lo mío. Ese es el trato. ¿Le parece bien? Vale más que sea así, porque si se interpone en mi camino, voy a joderla de verdad. Además, está muerto, usted lo sabe igual que yo, y por qué va a despilfarrarse, cuando tengo tanta hambre. Usted haría lo mismo. Dudo de que en este momento lo comprenda usted, pero creo que es posible que llegue a enfocar el asunto de forma que lo vea tal como lo veo yo, y eso ocurrirá antes de lo que cree. Fuera de ahí. Vociferó Jessie. Se había sentado sobre los talones, con los brazos en cruz, extendidos a ambos lados, y parecía más que nunca Feireí en el altar de sacrificios de la selva. Su apostura, la cabeza erguida, los senos proyectados hacia adelante, los hombros tan retraídos que en los puntos más distantes la piel aparecía blanca a causa de la tensión y en la base del cuello se formaban profundos y sombríos huecos triangulares, era la de una modelo tipo alta tensión erótica de las que aparecen en las revistas de desnudos. Faltaba, sin embargo,
el obligatorio y tentador mohín sensual, la expresión del rostro era la de una mujer que se encuentra en la mismísima línea fronteriza que separa el reino de la cordura del país de la demencia. Lárgate de aquí. Durante unos instantes más, el perro siguió mirándola y gruñendo. Después, cuando al parecer llegó al conocimiento de que la patada no iba a repetirse, prescindió de Jessie y agachó de nuevo la cabeza. Esa vez no hubo chapoteo ni lengüetadas. Lo que Jessie oyó entonces fue una serie de sonoros chasquidos. Le recordaron los besos entusiastas que su hermano Will solía estampar sobre la mejilla de la abuela Joan cuando iban a visitarla. El refunfuño prosiguió durante unos segundos, pero luego quedó extrañamente sofocado, como si alguien hubiera cubierto con una almohada la cabeza del perro vagabundo. Desde su nueva posición en cuclillas, con el pelo casi rozando la parte inferior del estante de encima de la cabecera, Jessie podía ver el regordete pie derecho de Gerald, así como el brazo y la mano del mismo lado. El pie avanzaba y retrocedía, igual que si Gerald se estuviera marcando los pasos de una pieza de música swing, otro verano, de los Rainmakers, por ejemplo. Desde aquella atalaya, también veía mejor al perro, el cuerpo del animal era visible hasta el punto donde empezaba el cuello. Jessie hubiera podido observar su cabeza, caso de que la levantara. Sin embargo, no lo hizo. La cabeza del perro estaba agachada, y las patas traseras apuntaladas en el suelo. Se produjo de pronto un áspero sonido de desgarro, un sonido desagradablemente nasal, como alguien que tuviese un resfriado fuerte y tratara de aclararse la garganta. Jessie gimió. Basta, oh, por favor, no puedes dejarlo. El perro no le hizo caso. Hubo un tiempo en que se sentaba sobre los cuartos traseros y pedía las sobras de la mesa, entonces, sus ojos parecían estar llenos de risa y su boca daba la impresión de que sonreía, pero aquella época, lo mismo que su antiguo nombre, estaba ya perdida en un pasado remoto y era difícil volverla a encontrar. Ahora se hallaba en el presente, y las cosas eran como eran. La supervivencia no es cuestión de cortesía ni de disculpas. Llevaba 2 días sin probar bocado, allí tenía comida, y aunque también estaba presente un amo que no quería que tomase esa comida, habían desaparecido los tiempos en que los amos reían, le palmeaban la cabeza, le llamaban buen chico y le ofrecían golosinas a cambio de su pequeño repertorio de gracias. Los pies de ese amo eran pequeños y suaves en vez de duros y capaces de hacer daño, y la voz con la que hablaba carecía de fuerza. Los gruñidos del antiguo príncipe fueron transformándose en sofocados jadeos afanosos y, bajo la mirada de Jessie, el resto del cuerpo de Gerald se agitó al mismo ritmo del swing del pie y luego empezó a deslizarse, como si ya estuviera en forma, muerto o vivo. Abajo, disco Gerald, pensó Jessie frenéticamente. Olvídate del pollo y del cormorán, el perro es lo tuyo. El chucho vagabundo no hubiera podido moverlo de estar la alfombra en su sitio, pero Jessie había encargado que le encerase en el suelo la semana siguiente al día del trabajo. Bill Dunn, el guarda de los Burlingame, abrió la casa a los empleados de Moore, los cuales hicieron una labor estupenda. Quisieron que, en su próximo alto en la casa, la señora apreciase la magnífica obra que habían realizado, de modo que dejaron la alfombra enrollada en la alacena del recibidor, por lo que, una vez el perro extraviado agarró por su cuenta a disco Gerald, este empezó a moverse por el resplandeciente piso con el mismo garbo que John Travolta en Fiebre del sábado noche. El único problema que tenía el perro era el de la tracción. A ese respecto, las sucias garras le resultaban de gran ayuda, las uñas dejaban en el brillante suelo encerado cortas marcas irregulares mientras el animal retrocedía, con los dientes clavados hasta las encías en el flácido brazo de Gerald. No estoy viendo lo que veo, ¿sabes? Nada de esto sucede de verdad. Hace apenas un rato escuchábamos a los Rainmakers y Gerald bajó el volumen el tiempo suficiente para decirme que acababa de ocurrírsele que el sábado podíamos ir a Urano a ver el partido de fútbol americano. UDM contra UDB. Recuerdo que, mientras lo decía, se rascaba el lóbulo de la oreja derecha. Entonces, ¿cómo es posible que ahora esté muerto y un perro le haya hundido los dientes en el brazo y lo lleve arrastrando por el dormitorio? El tupé de Gerald se había desgreñado, probablemente como consecuencia de los lametones que el perro le dio a la sangre, pero las gafas continuaban en su sitio. Jessie vio sus ojos, entreabiertos y vidriosos,
que desde el fondo de las hinchadas cuencas miraban sin ver las evanescentes ondulaciones que se reflejaban en el techo. Su rostro era una máscara salpicada de manchas purpúreas, como si ni siquiera la muerte hubiese podido mitigar sus caprichosos. Se había considerado una persona caprichosa, claro que sí, y repentinos cambios de idea. Déjale en paz, dijo Jessie al perro, pero su voz era mansa, triste y débil. El perro apenas movió las orejas al oírla y, desde luego, no interrumpió su tarea. Continuó tirando de aquella cosa de pelo revuelto y piel cubierta de rojeces. Aquella cosa ya no parecía disco Geral, en absoluto. Ahora se trata del difunto Geral, que resbalaba por el piso encerado de la alcoba, con los dientes de un perro hundidos en los blandos bíceps. Un trozo de piel hecha jirones colgaba del hocico del perro. Jessie intentó convencerse a sí misma de que parecía papel pintado, pero el papel de la pared, que ella supiese, al menos, no tenía lunares ni marcas de vacunas. Vio, entonces, la carne rosada y fofa del vientre de Geral, con la única señal de un pequeño círculo, que parecía el orificio de un balín y que era el ombligo. El pene colgaba y se balanceaba en un nido de negro vello púbico. Las nalgas produjeron un rumor susurrante al deslizarse con fantasmal suavidad sobre las enceradas tablas del piso. Bruscamente, un ramalazo de furia, tan brillante como un ardoroso relámpago que estallase en su cabeza, destrozó la sofocante atmósfera de su terror. Jessie hizo algo más que aceptar aquella nueva emoción, la acogió de mil amores. Puede que la rabia no la ayudase a salir de la pesadilla, pero adivinaba que le serviría de antídoto frente a aquella creciente sensación de desconcertante irrealidad. Hijo de mala madre, insultó Jessie en voz baja y temblorosa. Cabrón cobarde y traidor. Aunque no alcanzaba el estante del lado de la cama de Geral, Jessie comprobó que, si giraba la muñeca dentro del grillete para que la mano quedase vuelta hacia arriba por encima del hombro, podía pasar los dedos por un trecho del estante de su propio lado. No podía volver la cabeza lo suficiente como para ver las cosas que tocaban sus dedos, estaban 1 centímetro más allá de ese confuso punto que la gente llama el rabillo del ojo, pero eso carecía de importancia. Jessie tenía una idea bastante clara de lo que ocupaba el estante. Las yemas de los dedos tantearon de aquí para allá, rozaron ligeramente tubos de maquillaje, los empujaron un poco más adentro y tiraron otros. Algunos de estos últimos aterrizaron sobre la colcha, otros rebotaron en la cama o en el muslo izquierdo de Jessie y fueron a parar al suelo. Ninguno era ni por aproximación la clase de objeto que la mujer buscaba. Cerró los dedos sobre un tarro de crema facial Nivea y durante unos segundos se permitió pensar que podía servirle, pero se trataba de un tarro tamaño de muestra, demasiado pequeño para lastimar al perro, aunque fuese de cristal y no de plástico. Lo dejó de nuevo en el estante y reanudó su búsqueda a ciegas. En el extremo, los dedos exploradores tropezaron con el borde redondeado de un objeto de vidrio que era, con mucho, el mayor que había tocado. Transcurrió un momento antes de que pudiera identificarlo y luego supo de qué se trataba. La jarra colgada de la pared no era el único recuerdo que conservaba allí Geral de los días de Alfa Coge, ella estaba tocando otro. Era un cenicero y la única razón por la que Jessie no lo reconoció de inmediato fue porque su sitio estaba en la parte del estante perteneciente a Geral, junto a su vaso de agua helada. Alguien, posiblemente la señora Dahl, la mujer de la limpieza, tal vez el propio Geral, lo había cambiado de lugar, trasladándolo al lado de Jessie, quizá cuando quitaba el polvo del estante o acaso con objeto de dejar sitio para otra cosa. El motivo no importaba, de todas formas. Estaba allí en aquel momento y eso era suficiente. Jessie cerró los dedos sobre el redondeado borde y palpó sus 2 muescas, los 2 espacios huecos para los cigarrillos. Cogió el cenicero, echó la mano hacia atrás todo lo que pudo y luego volvió a llevarla hacia adelante. Tuvo la suerte de interrumpir el movimiento de muñeca en el preciso instante en que la cadena de las esposas se tensaba, como un lanzador de la gran liga de béisbol que suelta la pelota al final del arco trazado por su brazo. Todo fue un acto de puro impulso, la búsqueda, el hallazgo y el lanzamiento del proyectil antes de tener tiempo para garantizarse el fallo del disparo mediante el sistema de reflexionar acerca de lo improbable que sería que una mujer, que en los ejercicios de tiro con arco de la asignatura de educación física no pasó de la calificación D en sus 2 años de facultad, acertase al arrojar un cenicero a un perro,
sobre todo si se tiene en cuenta que el perro se encontraba a 4,5 metros y la mano lanzadora permanecía esposada a la columna de una cama. A pesar de todo, lo consiguió. En su vuelo, el cenicero solo dio una vuelta sobre sí mismo y reveló fugazmente el lema Alfa Gamma Rho. Jessie no pudo leerlo desde donde estaba, pero tampoco tenía que hacerlo. Alrededor de una antorcha figuraba inscrita la versión latina de las palabras progreso, servicio y valor. El cenicero iniciaba otro giro, que no llegó a acabar porque antes se estrelló en las huesudas y tensas espaldillas del perro. El animal emitió un gañido de sorpresa y dolor, y Jessie experimentó un instante de triunfo tan primitivo como vehemente. Abrió la boca en una expresión que sintió como una mueca y que pareció todo un grito. Jessie aulló de un modo delirante, al tiempo que arqueaba la espalda y estiraba las piernas. Una vez más tuvo conciencia del dolor de los hombros, que reapareció al tensarse de nuevo el cartílago y cuando las articulaciones, que hacía siglos olvidaron la flexibilidad de los 21 años, se vieron comprimidas casi hasta el punto de la dislocación. Todo ello lo sentiría después, cada movimiento, cada torcedura, cada sacudida brusca, pero en aquel instante la enardecía el selvático placer producido por el éxito de su lanzamiento y tuvo la sensación de que reventaría si no expresaba el delirio de su triunfo. Sus pies tamborilearon sobre el cobertor y balanceó el cuerpo de derecha a izquierda, con el pelo, empapado de sudor, azotándole las mejillas y las sienes, a la vez que los tendones del cuello resaltaban como gruesos cables. Ja. Aulló. Te. Di. De lleno. Ja. El perro retrocedió sobresaltado cuando el cenicero le alcanzó, y dio otro brusco paso hacia atrás cuando la pieza de vidrio rebotó contra el suelo y se hizo pedazos. Las orejas del animal se abatieron ante el cambio experimentado por la voz de aquel amo hembra. Lo que percibía ahora no era miedo, sino triunfo. Pronto saltaría de la cama y empezaría a darle patadas con aquellos extraños pies que, después de todo, serían duros y no suaves. El estómago del perro se contrajo, amargado y acuciado por el hambre, y el animal emitió un gemido impaciente. Se veía cogido en el dilema de dos direcciones opuestas y eso le provocó un nuevo hilillo de inquieta orina. El olor de su propio líquido, un tufo que difundía en el aire temor y debilidad en vez de fortaleza y confianza, se sumó a la frustración y perplejidad, y el antiguo príncipe empezó a carraspear de nuevo. Ante aquel sonido astillado y desagradable, Jessie retrocedió con brusquedad, se hubiera tapado las orejas, si pudiese, y el perro apreció otro cambio en la habitación. En el olor del amo hembra algo había cambiado. El efluvio alfa se volatilizaba mientras aparecía una emanación fresca y completamente nueva. El perro empezó a advertir que tal vez el golpe recibido en la espaldilla no era el anuncio de que otros seguirían al primero. De cualquier forma, aquel primer trastazo había sido más sorprendente que doloroso. El perro avanzó un paso, en plan de prueba, hacia el brazo que acababa de soltar, hacia aquel atractivo hedor, mezcla de sangre y carne. Su inicial apreciación del amo hembra, como inofensiva, impotente o ambas cosas, había sido errónea. Tendría que andarse con mucho cuidado. Jessie se tendió en la cama, nebulosamente consciente de las punzadas de los hombros, bastante más consciente del dolor que sentía en el cuello y absolutamente consciente de que, le hubiese hecho daño o no el cenicero, el perro continuaba allí. En el breve transcurso del primer arrebato de triunfo, dio por hecho que el chucho se retiraría, pero la verdad es que aguantó el tipo y no cedió terreno. Peor aún, ahora avanzaba otra vez. Desconfiada y cautelosamente, cierto, pero avanzaba. Notó que una hinchada verde bolsa de ponzoña palpitaba en alguna parte de su interior, una pócima amarga, execrable como cicuta. Temió que la bolsa estallase, temió asfixiarse en la rabia de su propia frustración. Vete, zopenco, conminó al perro, en tono ronco, aunque la voz amenazaba con quebrársele. Lárgate o te mataré. No sé cómo, pero juro por Dios que lo haré. El perro se detuvo de nuevo y la miró con ojos profundamente intranquilos. Eso está bien, vale más que me prestes atención, dijo Jessie. Es mejor que me escuches, porque hablo en serio. Hasta la última palabra la digo en serio. Su voz volvió a elevarse hasta el grito, aunque en algunos momentos. La misma tensión la convertía en susurro,
al faltarle a Jessie el aliento. Te mataré, juro que te mataré, así que fuera de aquí. La mirada del perro, que en otro tiempo había sido el pequeño príncipe de Catherine Sutlin, se trasladó del amo hembra a la comida, de la comida al amo hembra, del amo hembra a la comida una vez más. Se trataba de la clase de determinación que el padre de Catherine hubiera llamado compromiso. Se inclinó hacia adelante, al mismo tiempo que alzaba los ojos para observar con cuidado a Jessie, y agarró con los dientes el trozo suelto de tendón, grasa y cartílago que había constituido hasta hacía poco el bíceps derecho de Gerald Burlingame. Gruñó, mientras tiraba de él hacia atrás. Se levantó el brazo de Gerald, los inertes dedos parecieron señalar, a través eje la ventana que daba al este, el Mercedes estacionado en el camino de acceso. «¡Alto!», chilló Jessie. Su voz lastimosa se quebraba ya con más frecuencia, alternando los alaridos agudos con los jadeantes susurros con timbre de falsete. «¿No has hecho ya bastante? Déjale en paz de una vez». El perro vagabundo no la hizo el menor caso. Meneó la cabeza de un lado a otro en rápidas sacudidas, como cuando jugaba con Katy Sutlin a arrebatarse el uno al otro un juguete de goma, tirando de él. Pero ahora no se trataba de ningún juego. Volutas de espuma colgaban de las mandíbulas del animal mientras actuaba, mientras arrancaba la carne, separándola del hueso. La esmeradamente manicurada mano de Gerald subía y bajaba impetuosamente en el aire. Parecía la de un director de orquesta que apremiase a sus músicos a coger el ritmo. Jessie oyó de nuevo el espeluznante carraspeo y comprendió de pronto que iba a vomitar. «No, Jessie», era la voz de Ruth y rebosaba alarma. «No, no puedes hacer eso. El olor de los vómitos puede que lo atraiga sobre ti». El rostro de Jessie se contrajo en una mueca tensa mientras se esforzaba en frenar las náuseas. Volvió a oírse el ruido de carne desgarrada y echó un vistazo al perro. Las patas delanteras estaban tiesas y apuntaladas y parecía encontrarse en el extremo de una oscura y gruesa cinta elástica, antes de cerrar los ojos. En su angustia, olvidó momentáneamente que estaba esposada y trató de cubrirse la cara con las manos. Tintinearon las cadenas de los grilletes y las manos interrumpieron su movimiento y se quedaron quietas a cosa de 60 centímetros una de otra. Jessie gimió. Un lamento que iba más allá del desánimo, para irrumpir en la desesperación. Sonaba a abandono. Volvió a oír aquel ruido húmedo, nasal, rematado por un chasquido como el de un sonoro beso feliz. Jessie no abrió los párpados. El perro vagabundo empezó a retroceder hacia la puerta del pasillo, sin apartar los ojos del amo hembra que estaba en la cama. Llevaba entre las mandíbulas un trozo grande y reluciente de Gerald Burlingame. Si el amo acostado quisiera arrebatárselo, lo intentaría entonces. El perro era incapaz de pensar, al menos según el sentido que el ser humano confiere a ese verbo, pero su compleja red de instintos le procuraba una bastante eficiente alternativa al pensamiento y se daba cuenta de que lo que había hecho, y lo que iba a hacer, constituía un acto condenable, merecedor de castigo. Pero el hambre le atormentaba desde hacía mucho tiempo. Un hombre, que silbaba el tema nacido libre mientras se alejaba rumbo a casa, le había abandonado en el bosque y el pobre animal estaba a punto de morir de inanición. Si el amo hembra trataba ahora de quitarle la carne, el perro lucharía. Lanzó una última mirada a la mujer, comprobó que no se aprestaba a saltar de la cama y se marchó. Llevó el trozo de carne hasta la entrada de la casa y lo sostuvo firmemente entre las patas. Sopló una ráfaga de viento, que primero abrió la puerta y luego la impulsó contra el marco, cerrándola de golpe. El animal miró fugazmente en esa dirección y, a su modo canino, no inteligente del todo, creyó que, en el caso de que surgiese la necesidad de hacerlo, podría abrir la puerta con el hocico y escapar rápidamente. Una vez establecido aquel detalle final de la cuestión, empezó a comer satisfecho.